Cordial saludo, mi nombre es Sebastián Rendón Torres y antes de comenzar con el análisis del caso daré una breve introducción. Es importante recordar que en esta fase hemos estudiado cómo las emociones influyen directamente en el aprendizaje y en la plasticidad cerebral, permitiendo que los estudiantes sigan desarrollándose incluso en situaciones difíciles. Este video y esta presentación buscan mostrar justamente esa relación entre lo emocional y lo pedagógico a través del caso de Lucía. Veremos los cambios en su vida personal y cómo afectan su atención, su motivación y su rendimiento académico y cómo desde la escuela podemos acompañarla de manera adecuada. A continuación voy a presentar el resumen del caso de Lucía, que es la base para entender todo el análisis del grupo. Lucía es una estudiante de 14 años que cursa segundo de secundaria. Hasta hace unos meses se caracterizaba por ser curiosa, participativa y con un buen rendimiento académico, especialmente en ciencias y arte, es decir, era una estudiante activa, motivada y con habilidades bien desarrolladas. Sin embargo, al iniciar el nuevo año escolar, sus docentes empezaron a notar un cambio progresivo. Lucía dejó de participar en clases, ya no hace preguntas y parece distraída con frecuencia. Sus calificaciones han bajado y en varias materias se ha visto menos segura. También evita el contacto visual y entrega trabajos incompletos. Cuando los profesores le ofrecen ayuda, ella simplemente se encoge de hombros, lo cual muestra inseguridad y falta de motivación. En las tutorías comentó que siente mucho ruido en la cabeza, lo que refleja saturación emocional y dificultades para concentrarse. También expresó que siente ansiedad, especialmente cuando debe hablar en público, lo cual indica miedo al error y baja confianza académica. La orientadora escolar profundizó un poco más y descubrió que sus padres están atravesando una separación complicada. Esto le ha afectado el sueño, el estado de ánimo y sus intereses, ya que dejó de disfrutar de actividades que antes le gustaban. Incluso mencionó sentir un nudo en el estómago al llegar a la escuela, que es un síntoma típico de la ansiedad. En conclusión, Lucía está viviendo un proceso emocional fuerte que impacta directamente en su atención, su motivación y su rendimiento. Este contexto es fundamental para comprender las estrategias de acompañamiento que propone nuestro grupo. Ahora vamos a iniciar con la estrategia de acompañamiento para Lucía e iniciaremos con la siguiente pregunta. ¿Qué estructuras cerebrales pueden estar comprometidas en el caso de Lucía? Para esto tenemos la primera estructura cerebral, que es la amígdala. Es la parte del cerebro encargada para detectar el peligro y activa las emociones del miedo y la ansiedad. Como Lucía está viviendo una situación de separación intrafamiliar, es complicado para su edad, entonces su amígdala puede estar hiperactiva, haciendo que todo lo académico se sienta intimidante o riesgoso. Como segunda estructura afectada podemos detectar el hipocampo. Es el responsable de la memoria y del aprendizaje. El estrés crónico libera cortisol y altos niveles de cortisol afectan el hipocampo. Esto hace que Lucía tenga más dificultades de concentrarse, recordar información y rendir en exámenes académicos. Como tercer estructura cerebral tenemos la corteza prefrontal. Esta regula la atención, la planificación, el autocontrol, el manejo del tiempo y la toma de decisiones. Cuando la amígdala está muy activa por la ansiedad, la corteza prefrontal funciona peor. Esto implica porque Lucía se distrae, evita participar y siente ruidos en su cabeza. Como cuarta y última estructura cerebral tenemos el sistema límbico en general. Como su vida emocional está desordenada, su cerebro está más enfocado en sobrevivir emocionalmente que en aprender. Entonces esto hace que afecte todo su ámbito escolar. Bueno, para entender por qué el estrés crónico y la ansiedad afectan tanto la atención y el aprendizaje, lo primero que debemos saber es qué pasa en el cuerpo cuando estamos bajo mucha presión. En el caso de Lucía, ese estrés prolongado hace que su cuerpo libere más cortisol de lo normal. El cortisol es una hormona útil en momentos de emergencia porque nos ayuda a reaccionar rápido, pero cuando está elevado por demasiado tiempo ya no ayuda. Empieza a afectar la atención, la memoria, la capacidad de organizar ideas. Es como si el cerebro tuviera demasiadas alarmas encendidas todo el tiempo. Y hay algo más importante. Cuando el cortisol está muy alto durante mucho tiempo, puede dañar ciertas zonas del cerebro, especialmente el hipocampo, que es la parte encargada de la memoria y también influye en nuestro estado de ánimo.
No es que se destruya de un momento a otro, pero sí puede sufrir una especie de desgaste o debilitamiento que hace que recordar cosas, concentrarse o manejar las emociones se vuelva más difícil. Todo esto explica por qué a Lucía le cuesta tanto seguir las clases o presentar los exámenes. A eso se suma que la ansiedad gasta muchísimos recursos mentales. La persona está pendiente de sus pensamientos, de la angustia, de los temores, y eso reduce mucho la capacidad de enfocarse. Es lo que menciona David Bueno cuando habla de la relación directa entre emoción y aprendizaje. Si la emoción principal es negativa, el cerebro no puede abrirse a aprender. Él dice que memoria y la emoción normalmente trabajan juntas, pero cuando aparece el miedo o la ansiedad, esa conexión se bloquea. La ansiedad también interfiere en cómo se comunican las neuronas, lo que hace que aprender sea más lento y más difícil. Además, reduce la plasticidad cerebral, que es la capacidad del cerebro para adaptarse y crear nuevas conexiones. Por eso cuando Lucía está muy ansiosa, no solo se distrae, realmente le cuesta incorporar información nueva. Ese mismo estado emocional explica por qué Lucía siente un ruido en la cabeza o teme equivocarse. Su cerebro está tan ocupado tratando de manejar esa sensación de amenaza que le queda menos energía mental para la atención sostenida, para organizar ideas y para recordar la información. Otro efecto importante es la hipervigilancia. Cuando alguien está ansioso, su atención se va más hacia su malestar interno que hacia lo que ocurre a su alrededor. Lucía no se desconecta porque quiere, sino porque su cerebro está priorizando esa preocupación. En resumen, podemos decir que el estrés crónico y la ansiedad desvían la energía mental que el cerebro necesita para concentrarse, para procesar la información y para recordarla. Y cuando el cortisol se mantiene alto, incluso puede afectar zonas del cerebro relacionadas con la memoria. Por eso, antes de exigir un aprendizaje, es fundamental entender el bienestar emocional. Sin un mínimo de tranquilidad no hay atención y sin atención el aprendizaje real no puede darse. En esta diapositiva explico 3 estrategias que pueden ayudar a Lucía a recuperar la atención y la motivación en clase. Todas buscan que ella se sienta más tranquila y conectada con lo que está aprendiendo. La primera estrategia es reducir la amenaza. Eso significa evitar actividades que le generen ansiedad, como las exposiciones orales. Podemos darle alternativas como entregas de trabajo por escrito. Esto baja el miedo a equivocarse y ayuda a que el cerebro esté más relajado para aprender. La segunda estrategia es trabajar el foco atencional. Para esto proponemos pequeñas pausas de movimiento, como estirarse o respirar profundo por 1 minuto. Esto activa el cerebro y mejora la capacidad de concentración. Y la tercera es la motivación. Aquí lo importante es conectar el contenido de la clase con los intereses personales de Lucía. Por ejemplo, pedirle que investigue un tema que le guste dentro del curso, sin presión de notas. Cuando algo nos interesa, el cerebro aprende mejor. En resumen, estas estrategias ayudan a reducir la ansiedad, mejorar la atención y aumentar la motivación, creando un ambiente más positivo para que Lucía pueda aprender mejor. Hola a todos, mi nombre es Claudia Ricapa y a continuación daré respuesta a la pregunta número 4. ¿Cómo se puede intervenir para ayudarle a Lucía a transitar por el momento difícil que está atravesando? Número 1. Se debe identificar qué situaciones hacen sentir incómoda a Lucía. Lucía está pasando por un mal momento debido a la situación que está viviendo con la separación de sus padres. Es por esto que se debe excluir tareas o eventos en los cuales se deba relacionar la familia. Número 2. Apoyo y comunicación por parte de sus padres. Sus padres, independientemente de la separación, deben seguir cumpliendo con el rol de padres. Deben mantener una buena comunicación y relación con Lucía, hablar con ella y explicarle que aunque ya no se entiendan como pareja, siempre seguirán presentes como padres. Los padres deben acompañar a Lucía en todo momento, deben explicarle que aunque ellos no estén juntos como pareja, siempre seguirán ahí presentes como padres, teniendo momentos familiares con ella. Número 3. Aumentar su confianza. Es necesario que Lucía no se sienta aislada. Debido al momento que ella está atravesando, no se debe aislar tanto por parte del docente como de sus compañeros. Se debe hablar con ella y sobre todo escucharla sin juzgarla, permitiendo que exprese sus sentimientos sin incomodarla con preguntas o comentarios que minimicen la situación. Número 4.
Ayuda profesional. Lucía debe seguir recibiendo ayuda profesional. Es muy importante monitorear todo su progreso y las nuevas situaciones que puedan surgir. Para cerrar nuestra presentación, quiero compartir la conclusión general sobre el caso de Lucía y cómo se relaciona con lo que hemos estudiado sobre emociones, aprendizaje y plasticidad cerebral. El caso de Lucía nos demuestra claramente que las emociones tienen un impacto directo en el aprendizaje. El estrés familiar, la ansiedad y la falta de sueño están afectando áreas del cerebro relacionadas con la atención, la memoria y la motivación. Cuando una persona vive situaciones emocionalmente intensas, la amígdala se mantiene activa y la corteza prefrontal, que es clave para pensar, concentrarse y organizar ideas, no funciona de la misma manera. Esto explica su distracción, su miedo a participar y su bajo rendimiento. Sin embargo, también es importante destacar que gracias a la plasticidad cerebral este tipo de dificultades no son permanentes. El cerebro tiene la capacidad de reorganizarse y recuperarse cuando recibe apoyo emocional, estrategias adecuadas y un ambiente seguro. Por eso, con un acompañamiento adecuado, Lucía puede recuperar la confianza, la motivación y su desempeño académico. Nuestro grupo concluye que la clave es brindarle un entorno escolar empático, estructurado y libre de presión, donde se validen sus emociones y donde pueda avanzar de manera gradual. Si se combinan estas estrategias emocionales y pedagógicas, Lucía no solo podrá mejorar su aprendizaje, sino que también su bienestar general. En resumen, el caso de Lucía nos recuerda que aprender no es solo un proceso cognitivo, sino profundamente emocional, y que cuando se cuidan esas emociones el aprendizaje vuelve a fluir.